Muy buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Rey de Gloria. Los invito a que compartan conmigo esta pequeña información acerca de la palabra en este tiempo de crisis. Necesitamos acercarnos al Señor constantemente y vamos a hablar un poquito, breves minutos nada más, de la misericordia del Señor, del refugio que Él nos brinda y de su palabra eterna. Cuando Moisés escribió el Salmo 90, voy a referir a un solo versículo, reconoce la grandeza y la bondad de Dios. Dice el Salmo 90, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Lo que Moisés está reconociendo en este canto que compone para el Señor en la travesía que van por el desierto hacia la tierra prometida, es un canto muy hermoso porque Moisés tiene en mente el nombre de Dios cuando Dios se le apareció. Dios le dijo a Moisés, diles a los hijos de Israel, yo soy Dios, yo soy el Dios, yo soy el que soy. Es decir, Dios es eterno, Dios no tiene principio, no tiene final. Y Moisés reconoce que Dios, desde antes de la creación, fue refugio, pensaba en el ser humano y se refugió para él. Entonces, cuando Moisés habla de que Dios ha sido nuestro refugio, se refiere a la misericordia, a la bondad y a la compasión de Dios en ese pacto de amor que Él tuvo para con el hombre. Porque Dios tuvo misericordia para con ellos en ese desierto espantoso por el que anduvieron 40 años. Bien, cuando ellos iban a llegar a la tierra de Canaán, Moisés sabía y Moisés supo todos los años de la travesía en el desierto que Dios cumpliría su palabra, que Dios nunca falla y es fiel. Y Dios fue un refugio para ellos en el desierto, les proveyó de agua, les proveyó de alimento y les dio provisión también aún de ropa. Pero sobre todo les dio su presencia. Dice la palabra del Señor que Dios se posaba en una nube y por las noches en una columna de nube de fuego para darle cobijo al pueblo y para hacer refugio para ellos. Llegar a la tierra de Canaán era el gran sueño de Moisés, porque era la tierra que Dios le había prometido a Abraham, era el lugar de reposo que ellos esperaban, era el reposo de Dios para el pueblo de Israel. Iban a dejar de ser errantes, iban a dejar de ser esclavos, iban a llegar a una tierra donde tendrían sus parcelas, donde tendrían la oportunidad de acercarse al Señor y descansar y reposar en Él. Ahora, cuando Moisés dice que Dios nos ha sido refugio en cada generación, se refiere desde luego al carácter compasivo, bondadoso y amoroso del Señor. Como menciona el salmista en el Salmo 36, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Sión, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Dios en su misericordia sustenta todo el universo en la diestra de su poder. El Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor en el libro de los Hebreos, que sustenta el universo, la creación completa. Dios es único, Dios es eterno, Dios es principio y es fin. Él no tiene un principio y no tiene un final para nosotros. Nosotros todos dependemos de Él. Y en estos días de crisis tenemos que acercarnos a Dios y buscar de su protección, buscar de su refugio. Porque es el refugio más seguro. Cuando el salmista en el Salmo 36 dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, también da la razón por qué los hijos de los hombres lo buscan. Dice, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Es decir,
de la casa divina, de la casa celestial, de la casa del santuario eterno del Señor. Y Moisés apela a que en el Salmo 90, a esa misericordia del Señor, a ese pacto de amor que Él hizo con su pueblo, y que los llevó por el desierto hasta llegar a la tierra de Canaán. Moisés vivió esos 40 años por fe, siguiendo al Señor, vivió esos 40 años soportando todas las circunstancias difíciles, aún las murmuraciones, guiando al pueblo a tener alimento, guiando al pueblo a tener agua, dirigiendo al pueblo, aún en la guerra en el mismo desierto. Dios no los dejó. Dios estuvo con ellos y Dios está con nosotros. El mismo Dios que estuvo con ellos es el Dios que está con nosotros. Moisés al fin pudo llegar hasta la orilla de la tierra en los campos de Moab, subir al monte y contemplar la tierra que Dios les iba a dar. Moisés vio la misericordia de Dios cumplida en sus vidas. Y por eso Moisés dice que antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, tú eres Dios. Dios es antes. Dios no depende de ninguna circunstancia. Dios no depende de ninguna situación externa a su divinidad. Dios depende de sí mismo. Él es Dios y nosotros nos debemos de cobijar bajo la sombra de sus alas. Por eso es muy importante en este día que nosotros nos acerquemos al Señor confiadamente y caminemos como Moisés caminó con Él en el desierto, para que cuando lleguemos a la tierra de la promesa, a nuestro descanso eterno, estemos llegando de la mano del Señor, para que cuando sea el día de la manifestación del Señor, nosotros podamos estar en su presencia y podamos desde hoy saber que nuestro destino final está con Cristo en el cielo, y pensar como pensaban los patriarcas, como pensaba Abraham, que esperaba, dice el libro de los Hebreos, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y dice que conforme a la fe murieron los patriarcas, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Pero Dios no nos va a desamparar en este tiempo. Dios va a estar con nosotros, Dios va a seguir con nosotros, Dios nos va a bendecir. Es tiempo de clamar a Dios por nuestra nación y por el mundo. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que Dios en su eternidad, en su omnipotencia y en su sabiduría eterna nos acompañe todos los días. Por eso es necesario concluir esta reflexión con la frase que Moisés expresó y les dijo a los hombres: convertíos, hijos de los hombres, abandonen el estado de pecado, arrepiéntanse y vuelvan al Señor, porque el hombre va a ser quebrantado y va a ser vuelto al polvo para que Dios los juzgue. Así que en esta hora yo los invito a que ustedes en sus hogares hagan una oración pidiendo a Dios su refugio, su misericordia, y se amparen bajo la sombra de sus alas. Que el Señor los bendiga y muy buenos días.